Que la paz sea con ustedes. Bueno, el Dios amoroso que permite el sufrimiento. Esta pregunta o este cuestionamiento es así como humanamente lógico y muy común preguntarnos, y no comprendemos por qué Dios permite, si se supone que es un Dios amoroso, por qué permite tanto sufrimiento, por qué permite que seres evidentemente inocentes, como niños, por ejemplo, que sufran tanto, que les pasen cosas, enfermedades o muertes o situaciones o experiencias así como tan increíbles, así inverosímiles, etcétera, así como. Y es un cuestionamiento que muchas veces mucha gente nos hacemos y no lo comprendemos, no tiene como un sentido lógico y así. Bueno, voy a intentar un poquito como contextualizar y compartir y explicar por qué un Dios amoroso permite el sufrimiento. Y así, y de ahí todo, ¿no? Así como dolores y todas las situaciones que alguien puede vivir. Ok. Este tema va a ser un tema muy largo porque necesita muchos como conceptos que queden bien claros y bien explicados. Entonces van a ser como muchos temas en uno, o muchos temas para aclarar uno. Entonces seguramente no va a ser un video, sino que van a ser unos 2 o tal vez 3. Espero que 2, pero a lo mejor muy largos, o a lo mejor 3 no tan largos, porque luego me dicen, ay, tus videos están bien largos, 2 horas, y bueno, X. Entonces trataré de menos, bla, 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 bla. Entonces a lo mejor van a ser como en tres partes, o una cosa así, ¿no? O en 18. No, con 2 o 3 partes. Antes de decirles, por ejemplo, como qué partes de qué partes vamos a hablar o de qué temas vamos a hablar, primero como esta cuestión del Dios amoroso que permite el sufrimiento. Primero, ¿por qué hablar de Dios? O sea, ¿por qué Dios si yo soy terapeuta y es así como la parte de la ciencia y eso es de lo religioso? ¿O qué onda con este rollo? También es algo bien interesante este punto. Ok. Ha sido bien interesante para mí como terapeuta, como maestra o así, o incluso hasta así como en la vida diaria, no, en la vida así normal. Cuando tú puedes platicar con alguien así, súper bien y de todo, puedes hablar así como hasta de cosas súper íntimas y de leperadas y lo que quieras. Pero nomás tocas el tema de Dios o de las creencias o de la religión o algo así y es muy raro, es así bien interesante como mucha gente se exaspera y se estresa y se angustia, o sea, es así como si, no sé, no puedo decir groserías porque estoy grabando video, pero es así como si se la rayaras, no sé, es así como es algo bien interesante. Es bien interesante cómo una persona toca fibras bien delicadas, esta cuestión de Dios o de la religión o de las creencias de alguien, y el simplemente un poquito que sea el decir una opinión un poquito diferente o el cuestionar, ni siquiera una opinión, el preguntar o el cuestionar y que la persona se sienta un poquito como evidenciada o como que es no sé, es así como si fuera una agresión, lo siente como si se pone a la defensiva. Es muy común esto, es muy común así como una simple pregunta, ¿no? Este tema, me ha tocado mucho verlo así como en diferentes contextos. Entonces, precisamente por eso, es bien importante tocar ese tema, y no solamente tocarlo, sino explicar y contextualizar y comprender por qué. Y esos son los temas, esos son los juicios, esas son las situaciones, los sentimientos que se tienen que trabajar y que se tienen que hablar y que se tienen que aclarar y que se tiene que poner la luz dentro de uno, ¿no? Caray, en esas partes. Hablar de lo que no nos toca, de lo que no nos lastima, pues cualquiera lo puede hacer, pero eso no nos va a ayudar a evolucionar o a trascender o a crecer espiritualmente hablando, ni mentalmente hablando, de ninguna otra forma. Entonces, por eso es como cuando dicen, no, poner el dedo en la llaga. Bueno, pues vamos a hablar de la llaga porque a nadie le gusta hablar de eso, pero es así como súper importante.
con más razón. Entre más duelo o entre más hay que la gente se pone así como a la defensiva, algo debe haber ahí. Entonces es más importante como empezar ahí a revisar qué es lo que hay como para sacarlo y sanarlo, ponerlo en la mesa y desmenuzarlo y comprender y sanar lo que haya que sanar, etc. Entonces, precisamente por eso es el tema así como bien importante. Bueno, para empezar a comprender esto también, hay que ver, antes de esta versión que les voy a compartir y que yo voy a contextualizar así como por qué sí, por qué un Dios amoroso no solamente permite el sufrimiento, sino es algo bueno y es algo buenísimo y es un regalo. Yo sé que va a sonar así como esta vieja ya se la volvió a volvió a fumar no sé qué cosa o volvió a algo comió, no sé, ¿no? No. Por eso lo voy a explicar. Hay que contextualizar como la realidad o lo que hemos aprendido, cómo lo vemos ahorita o cómo lo vivimos ahorita. Ok. Cuando hablamos de Dios, de religión, de creencias, de espiritualidad, lo que sea, siempre lo vemos como bueno, todo esto general, lo vemos como bien enfocado de la religión. Lo relacionamos a Dios con la religión. Algo del espíritu, o si eres espiritual, o si haces cualquier cosa que tenga que ver así como con esto. Es más, simplemente, hasta el saludo cuando empiezo algunos videos, ¿no? Que digo, que la paz sea contigo. Me ha tocado decirlo en la calle y así como luego ¿es religiosa? Entonces yo, no. Pero viene a alguna, o sea, así, o sea, los Uber o la gente así en la calle como que luego me quiere sacar así como, es misionera, es esto, es lo otro. Entonces yo, no, nada más le deseo paz. Pero es así como bien raro cómo clasificamos y enjuiciamos o como los centramos y lo ponemos solamente así como relacionado con, es religiosa, es religión, o algo tiene que ver con eso, ¿no? Y es empezar a ver como que está guardado Dios solamente ahí en las religiones, o como que está guardado nuestra espiritualidad solamente en las religiones, y solamente a través de ese camino podemos llegar a eso. Entonces, no. Cuando hablamos de espiritualidad, en el tema, precisamente uno de los temas, también es importante, obviamente siempre les recomiendo así como que ciertos temas que ya los hayan visto, que los procesen, que los mastiquen. Es bien importante no solamente comprenderlo en la mente, sino desde la asimilación. Un poquito como el tema que ya grabé en donde hablo se llama Somos espíritus viviendo una experiencia humana. Entonces, este tema va a servir mucho como de contexto para comprender esa parte. Si yo me siento que soy un humano nada más y no reconozco mi parte espiritual, ni la conciencia, ni todo los otros cuerpos que no solamente son el físico, pues no voy a entender absolutamente nada de lo que voy a decir. Y sí, voy a entender, pero va a ser mucho más difícil asimilarlo y aceptarlo. Entonces, algo que me va a ayudar mucho, pues es eso, ¿no? Ver este tema y empezar a comprender, empezar a considerar que no solamente somos un cuerpo con una mente, con un alma, no, es al revés. Soy el espíritu que tiene un alma, con mente y con un cuerpo, y esas cosas son atributos que tengo yo y que me las necesito pero yo soy el espíritu encarnado, yo soy un espíritu encarnado. Y entonces, en la medida en la que yo me empiezo a reconocer como un espíritu encarnado, pues va a ser bien diferente la percepción de mi vida, de la misión, de todo. Y sobre todo, de las cosas que pasan en mi vida. Ya desde ahí así como que se va perfilando el tema. Muy bien. En ese tema, cuando hablo de somos espíritu viviendo una experiencia humana, comento que somos un cuerpo y explico para qué sirve el cuerpo, para qué sirve la mente, como el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, etcétera, ¿sí, no? Entonces, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función de cada uno? Y ahí hago un comentario en donde creo.
creo que hago un comentario en donde digo que cuando trabajamos, por ejemplo, con el cuerpo, con la mente, si lo relacionamos se enferma el cuerpo, voy al doctor, o, no, o al nutriólogo, o la mente, pues bueno, pues el psiquiatra, o el psicólogo, no sé qué, o X. Como que sí lo vemos fuera, y no fuera de la religión, y sí lo visualizamos así como parte de la ciencia y parte de lo normal de la vida diaria de un ser humano. Okay. Pero cuando hablamos de cuestiones espirituales, ya nada más decir la palabra espiritual, o decir Dios, o decir católico, o cristiano, o X, cualquier cosa, ya, o sea, nos vamos para este grupito, ¿no? O simplemente el hablar Dios, religión. Espíritu, religión. La cosa es que los seres humanos somos espíritus encarnados, tenga religión o no tenga religión. Entonces, es importante empezar a reconocer la espiritualidad fuera de la religión. Take it easy, antes de que me vayan a quemar viva. No porque lo saque la espiritualidad o a Dios de la religión, no, sino porque está en todo. Es empezar a comprender que no solamente en el camino religioso o en una religión está la espiritualidad y está Dios. Las religiones son caminos que me llevan son caminos para encontrarme, para acercarme, pero es un camino. Y Dios está en todos los caminos, incluso en el no camino. Todas las religiones, fulano, mangana, prengana, todas son caminos. Y si a una persona le sirve un camino, perfecto. Yo, Lisette Alonso González, pienso que todos los caminos sirven. El problema es que uno los camine bien, pues. Si voy en el camino y voy peleándome con el de enseguida y con el de atrás y nomás voy viendo los demás que están haciendo, que no están haciendo, pues obviamente que ese camino no me va a funcionar. ¿Y le voy a echar la culpa al camino? Pues no, la culpa, pues la responsabilidad es mía, yo soy el que no está caminando, entonces esa es la diferencia. Entonces, de entrada, todas las religiones, cualquier religión, pueden ser caminos. Incluso el no tener una religión, yo le digo el no camino, en el sentido de que las religiones son caminos. Esto, ¿no? Que ya he dicho 10 veces, ok. Entonces, el no camino, y no porque no sea un camino, porque hay muchísimos caminos dentro de esta clasificación de no caminos. Hay muchísimos. Entonces, para mí el no camino, o sea, el no camino religioso, también es un camino de espiritualidad y que me acerca a Dios. Y que lo encuentro ahí, que me encuentra ahí, y que también puedo llegar a convertirme en una persona amorosa, consciente, espiritual, etcétera, etcétera, y no es no más ni menos que cualquier otra persona que tenga cualquier otra creencia religiosa, punto. Entonces, es importante entender esto. Somos seres espirituales, tengas o no tengas religión, creas o no creas. Si tú tienes religión y te funciona, y ese camino te ha funcionado perfectamente a ti, qué bueno. A lo mejor no necesariamente le va a funcionar a alguien más. Y también está bien, porque a lo mejor a otra persona le va a funcionar otro camino. Y está bien. ¿Sí me explico? Nos perdemos cuando vamos en un camino, o en un no camino, o lo que sea. Y entonces yo digo, este es el bueno. Este es el bueno y todos los demás no. Ya se perdieron. Ya te perdiste. Si tú piensas que tu camino es el bueno y ahí es donde está Dios y tu Dios es el bueno, no, pues ya andan más perdido. Si se fijan, las religiones sirven para religar, para ligarnos, para religar, para volvernos a juntar, para unirnos con Dios, con nosotros mismos, con los demás, con todo, para unir. Y muchas veces lo que es la realidad es que es todo lo contrario. Nos separan. Este sí es el bueno, allá no. Esta Biblia sí es la buena, esta religión sí es la buena, o ninguna religión es buena, no sé cuánto, Entonces, sí, creo que queda claro, ¿no? Entonces, es importante empezar a sacar, no quitarlo de ahí, pero sacarlo y comprender que en todo está. Estamos hablando de un Dios universal y nosotros vivimos en un planetilla y pensamos que es así como que no es mío, no es mío. Bueno,
Eso habla más de nosotras y de nuestra carencia, más que de Dios o que de las religiones o de los caminos, ¿no? Habla más de nosotros como de nuestra pequeñez y desde el no reconocer y de nuestra necesidad como de tener algo y de sentirnos como vistos y valiosos. Eso es mío, eso es mío. Y lo mío es bueno y es mejor que lo demás y como la comparación y ta, 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 ta. A otro rollo, ok. Bueno, entonces, todos los caminos son buenos si los usamos bien y si queremos encontrar. Cualquier camino puede servir, incluso los no caminos, todo, porque Dios está en todo, punto. Incluso, en lo malo, en esto, en la gente que hace muchas cosas, pues como la ven que también está ahí, también está ahí. Y eso yo sé que va a sonar así como, ¿qué? Como una persona acá satánica y que mata gallinas y que hace cosas y no sé cuánto. Pues también ahí está. También ahí está, nada más que, bueno, con la explicación que voy a ir dando, estos conceptitos y así, se va a ir comprendiendo de qué forma está y de qué forma funciona y por qué es también así como no, como por qué se permite y por qué existe y para qué e incluso hasta necesario es. Incluso hasta necesario es. Entonces, como es necesario, pues es bueno. ¿Cómo? Para allá vamos, para allá vamos. Espérenme. Ok. Uno de los conceptos que voy a empezar, o bueno, ya les he dicho, no soy tanto de concepto, más bien como de significado, lo que significa. Uno de los significados de los que voy a hablar un poquito, o voy a empezar ahorita a hablar un poquito así en general, pero voy a tratar de ser clara, es de el libre albedrío. El libre albedrío es un punto muy importante para comprender por qué Dios amoroso permite el sufrimiento. Okay. Otro de los conceptos que voy a ver, que les platico nada más, si no en este video, en otros videos, vamos a ver también la reencarnación, vamos a ver la ley de causa y efecto, vamos a ver la ley universal de causa y efecto, vamos a ver la ley del karma y el dharma, y vamos a ver el sufrimiento que es, si realmente el sufrimiento es sufrimiento, cuál es el contexto como qué hay detrás del sufrimiento, por qué, para qué, etcétera. Lo del Dios amoroso, cómo encaja en todo esto y así, ¿no? Entonces vamos a ir desmenuzando así cositas. Por lo pronto vamos a empezar con la cuestión del libre albedrío. Okay. Y no sé si vaya en orden, pero así lo apunté, ¿va? El libre albedrío, cuando en este video de Somos Espíritus Viviendo una Experiencia Humana, yo he comentado también qué es el espíritu y hablaba como si... Creo que ahí mencioné ya un poquito algo como de Dios y hablaba como... Oigan, otra vez. Estos temas no son fáciles de explicar, ¿ok? Y lo hago así de la mejor forma que yo puedo comprender, como yo lo he entendido, como yo lo he vivido, como a mí me ha servido. Y entonces a lo mejor estoy bien, estoy mal, me faltan algunas cositas, pero es como lo comprendo y trato de desmenuzarlo así. Son temas así también a veces así como en otros niveles de conciencia en los que tengo que desmenuzarlos y explicarlos así con bolitas y palitos y entonces no es tan fácil, ¿ok? Bueno, y menos hablar de Dios y explicar qué es Dios. El libre albedrío tiene que ver con una voluntad innata del espíritu. O sea, en aquel tema creo que yo explicaba que es como si fuéramos parte todos de un océano y el océano es esta energía que vibra a niveles tan elevados que el ser humano no puede comprender. Punto. De entrada, los seres humanos, una de las emociones como más grandes o más altas que tenemos o que experimentamos es el amor, es la compasión. Pero aún así, nuestra mente tenemos una idea, socialmente hablando, del amor muy pobre
muy, muy, muy pobre, ridículamente pobre, así como a un 1% de lo que realmente es el amor. Entonces, si yo quiero comprender a Dios y decir que Dios es amor, si yo comprendo que el amor es un 1% de lo que realmente es, pues ya estamos mal ahí, porque ¿cómo voy a explicar y cómo voy a concebir que Dios es amor si yo conozco el amor como sufrido, como lastimoso, como sacrificio, pero un sacrificio que, que es como lastimoso, que es doloroso, que es malo? Entonces no tiene como mucho sentido. Y entonces, si se fijan, estoy poniendo a un Dios que es de 1 millón, lo estoy poniendo como en 1 o como en un 5, bueno, no sé cómo explicarlo. ¿Sí me explico? Bueno, pues sí, más o menos, bueno, estoy tratando. Entonces, en estos niveles de conciencia y de vibración y de experimentar más amor, más paz, más tranquilidad, nosotros alcanzamos a subir al 1% y Dios está ya en el 1 millón, ¿no? Entonces, cuando alcanzamos a subir al 1%, experimentamos apenas así un airecito de lo que es el amor. Y más porque no lo comprendemos por todo este nivel de involución que vivimos como humanos. Y eso lo explica el tema de nuestro niño interno, nuestro niño herido, ¿no? Entonces, todo lo que nos rompen y nos separan como humanos nos impide comprender y ver todo este mundo como espiritual. Ok. Entonces, Dios es amor. Explico ahí, creo que en ese video explico, o en el segundo de ese mismo tema, explico cómo como seres humanos queremos humanizar a Dios. Y entonces lo ponemos como un viejito, como esto, como lo otro, bla, bla. Entonces por eso no podemos comprender cómo puede ser malo, ¿no? Por las cosas que permite, ya sea porque queremos que venga como un papá a protegernos y a defendernos del malo y ta. Y la cuestión aquí es que todo es así como muy erróneo, perdidísimo, toda esa percepción. El tener una percepción de Dios así, está perdidísimo de Dios y de nosotros y de la vida y de lo que realmente es el mundo espiritual, experimentándose como humano. Más bien es todo lo contrario. El ser humano tiene que empezar a reconocerse espiritual para poder identificarse con él. Algo explicaba también ahí en esta cuestión de que Dios está hecho a imagen y semejanza, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero no como humanos, sino como espíritu. Sí, ahí explicaba las cualidades, omnipresente, Bueno, espero que ya tengan ese concepto. Y si no, pues tienen que verlo para que puedan comprender este. Ok. Con todo ese contexto de ese video o de esos videos, voy a continuar ya sin detenerme tanto en tanto rollo, ¿ok? Trato así como de explicar y a veces me dicen, ay, Liz, es que eres muy repetitiva y así como que tardas mucho y como que no sé cuánto. Bueno, hay gente que ya lo procesa un poquito más y ya va un poquito más así como en estos caminos, ¿no? En estos caminares. Pero hay gente así como que, ¿qué? ¿De qué habla? ¿O qué onda? Entonces, hay gente que está viendo la plantita, ¿me explico? Entonces, así como que está bien distraído la plantita y, ¡ey! Acá. Entonces, bueno, por eso es así como que trato como de explicar y explicar. Bueno, entonces, cuando yo decía ahí como esta metáfora de que esta energía tan amorosa y tan sublime y tan compasiva y tan así como que no podemos comprender que es Dios, que es lo que hace que todo exista y que sucedan las cosas. Hablaba yo de que esta energía tiene una sabiduría propia y decía que esa misma sabiduría que tiene esta energía está en todo. Y explicaba un ejemplo de cómo una planta, un manzano, un árbol de manzanas, ¿no? Como un manzano da manzanas. ¿Por qué da manzanas? ¿Por qué no da peras? ¿Por qué no se equivoca? Es otra cosa, pues porque en todos sus átomos, en todas sus células, en toda su existencia, tiene conciencia de qué es, sabe que es un manzano y entonces da manzanas, y la manzana sabe a manzana y etcétera. Suena como tonto, pero si nos ponemos a pensar, o sea, nadie le enseña a un gato a maullar, el gato sabe. ¿Cómo lo sabe? Pues porque
tiene conciencia de sí mismo, de lo que es, de quién es. No piensa como un ser humano, porque no tiene un cerebro como humano, pero tiene conciencia. Por eso es bien importante comprender y tratar así como de masticar qué es la conciencia también. Ah, no, ese no lo he grabado. Un poquito hablé ahí en el alma, cuando expliqué el alma, pero poco a poco así como que vamos comprendiéndolo, ¿no? Entonces, esta conciencia es así como, esta conciencia, esta sabiduría está en cada átomo, en cada electrón, en cada todo de la existencia, y esa es la energía como más, esa es la energía como de Dios. Esa es la energía de Dios, es así. De esta energía, que es Dios, están creados todos los espíritus. Hablaba como para comprenderlo, así como si el océano fuera Dios y cada espíritu, cada alma que se encarna, bueno, cada espíritu es una gotita, ¿no? Una gotita de esa esencia, por eso es a imagen y semejanza, y por eso todos somos iguales y todos somos en esencia lo mismo. Entonces, esa gotita somos cada uno, ok. Cada uno, y esa esencia está en cada cosa, en todo. Okay. A lo mejor en diferente conciencia o se experimenta de una forma diferente, pero está en todo. Por ejemplo, se experimenta diferente en una planta, como esa misma energía se experimenta diferente en una planta, como se experimenta diferente en un animal, como se experimenta diferente en un ser humano, que es algo un poco más complejo. Bueno, entonces, pero al tener como ser la misma esencia, mantiene estas como propiedades o todas estas virtudes o todos estos atributos. Y precisamente uno de los atributos que tiene el espíritu es el libre albedrío. El libre albedrío se entiende como lo puedo comprender, o la forma en la que lo puedo explicar es como la voluntad de crear lo que yo quiera, de elegir, punto. Cuando hablamos de libre albedrío, mucha gente piensa que el libre albedrío lo experimentamos como humanos. Y no, bueno, o sea, sí, pero no. El libre albedrío donde realmente se experimenta es como espíritu, en el mundo espiritual, en otros niveles. Ya como humanos, más bien, ya venimos a vivir una experiencia como predeterminada, por decirlo de alguna manera, y eso va a ir quedando claro también con todo el contexto que vamos que voy a platicar un poquito con los otros temas. Aunque sí, como humanos tenemos la libertad de elegir qué queremos hacer, qué no queremos hacer, si hacemos bien, si hacemos mal. Tenemos una conciencia que nos dice que traemos rollos ahí pendientes, que no hemos querido ver, de nuestra historia, heridas que nos lastiman y que venimos cargando y arrastrando y Tenemos una conciencia como a través del alma que sabe, que nos dice que está bien y que está mal, qué está bien y qué está mal de lo que vamos haciendo, y también nos dice que traemos cosas ahí que tenemos que atender, pero tenemos una voluntad y la libertad de elegir, la voluntad y la libertad de elegir. Entonces ahí se manifiesta el libre albedrío como humanos. Sin embargo, como humanos ya vamos caminando por un mapa predeterminado, por una historia, por un camino predeterminado. No nos encarnamos todos con la misma posibilidad, no, porque cada quien viene a experimentar algo diferente. Entonces, aquí es donde se pone buena la cosa. Hay gente que a lo mejor lo que viene a experimentar tiene que ver con dinero. Entonces, en su historia humana va a ser rico o va a ser pobre, o se va a tratar su camino, su historia se va a tratar de eso. Va a haber bloqueos, o no sé, pero y su mente y su intención y siempre sus sueños van a estar enfocados como en eso. Porque eso está marcado como en su historia, como en su libreto, por decirlo así, ¿no? Como en el personaje que va a representar y en la película que va a vivir, de eso se trata. Hay otras personas
que el rollo tiene que ver con la pareja. Hay otras personas que el rollo tiene que ver con el éxito. Hay otras personas que el rollo tiene que ver con el abandono, con el duelo, con la pérdida, con la mentira, con el engaño, con la traición. Y toda tu película se basa en la mentira y en la traición. Entonces, que la fregada. Tú lo elegiste, pero espíritu, antes de encarnarte. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, a lo mejor una persona que viene a experimentar algo en cuestión, por ejemplo, de pareja o de familia o de lo que sea, a lo mejor no va a tener ningún problema en la cuestión económica, va a fluir y va a tener mucho y lo que sea, entonces no va a tener ningún problema en esa cuestión. Para esa persona, la cuestión económica va a ser muy fácil. Y si vemos a otra persona que a lo mejor su situación y su historia y su película se va a tratar de superar rollos como en lo económico o en la parte como del merecer o de lo que sea, en su película va a haber problemas enfocados en la cuestión del dinero y no va a tener dinero, pero sí va a tener muchas amistades, va a tener amigos, va a tener familia, va a tener pareja, porque esa no es una cuestión que viene a trabajar. Entonces, así, desde ahí, si se fijan, cada persona es así como una película completamente diferente, con un modelo diferente, con un instructivo diferente, aunque hay como reglas e indicaciones que son parejos para la vida humana. Cada quien trae un modelo específico y personal y único. Cada quien trae un diferente nivel ya de conciencia, de experiencia, de misión, de lo que sea. Hay alguien, por ejemplo, que trae en su misión dos personas que a lo mejor se experimentan en la pobreza económica. Entonces, en un contexto de pobreza económica, X. Y entonces uno sí trae en su misión luchar y ¡pum! Trascender eso y entonces conseguir dinero. Y otro trae en su misión luchar y no conseguirlo. Y está bien, las dos. Y así tenía que ser, y era parte como del diseño, como del modelo. El libre albedrío los va a llevar a los dos en su vida como humana a luchar y a elegir luchar o no, o lo que sea. ¿Sí me explico? A los dos. Pero a lo mejor uno sí va a trascender y el otro no. Pero está bien, porque de eso se trataba. El problema es que los humanos no comprendemos por qué. ¿Por qué no? ¿Por qué sí, si yo quiero esto? Pero eso lo vamos a entender en el transcurso de los temas y de los otros temas, ¿ok? Te mando mensajitos. Y no veo. Ok. Aunque haya como una voluntad de trascender esa situación, o sea, de romperla y de salirse de pobres y de tener así como estabilidad o éxito o lo que sea, aunque haya en los dos este libre albedrío y la voluntad y la fuerza y la libertad de elegir y lo que sea, ya está puesto en el modelo que lo puede cumplir si quiere y no lo va a cumplir aunque quiera, pero sí tiene que luchar. La misión aquí es tener que luchar aunque no lo vaya a cumplir y experimentarse en la lucha y a lo mejor no cumplirlo. Ay, qué cruel, pues así se trata la película. Yo no la inventé, ok. Y la cosa aquí es que el libre albedrío en realidad estuvo antes de encarnarse como espíritus cuando eligieron esa experiencia. Cada uno agarró y ya puso ahí como su libreto y el personaje y lo que iba a pasar y eligió las experiencias, eligió los retos, eligió una mamá que fuera de esta forma, eligió un papá que fuera de esta forma, eligió ser el primero de 10 hijos o eligió ser el último de los 10 hijos porque no va a tener la misma historia el primer hijo de 10 que el último o que el de en medio. Cada uno, aunque sea el mismo papá, la misma mamá, la misma historia trágica, difícil, de violencia, de lo que fuera, el mismo contexto, la misma pobreza o la misma riqueza o la misma todo, cada uno de los 10 hijos lo va a experimentar de una forma diferente.
bien diferente. Entonces, cada cosa, así cada detallito, el espíritu lo eligió antes. Ni siquiera fue Dios, tú vas a hacer eso. No. Libre albedrío. Cada alma, cada espíritu elige la experiencia que va a encarnar el personaje y la película y la trama y la misión que tiene que cumplir. Que ya hay un video que grabé en donde hablo de la misión humana y de la misión espiritual. Entonces, ese también pudiera servir mucho como de contexto para comprender este otro tema. Muy bien. Entonces, cada espíritu elige todo esto que va a vivir antes de encarnarse. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, no que yo lo diga, pero yo lo comenté, o sea, como yo compartí la información, en el video de Somos Espíritu Viviendo una Experiencia Humana, que el espíritu anhela evolucionar. Cuando esa gotita, digamos que, utilizando la misma metáfora del océano, una gotita que está en el océano tranquila, nadando, siendo gotita linda, feliz, amorosa, está tranquila, feliz y lo que sea. Pero ella no sabe, no tiene, aunque tiene conciencia de sí misma, parte como del show, del juego, es reconocerse a sí misma como lo que es. Ella tiene que tener, aunque hay una conciencia de yo soy un océano, yo soy Dios, yo soy un océano, es importante que cada gotita de todas las que existen digan yo soy una gotita parte de este océano, yo también soy el océano. Pero para reconocerse el océano también se debe de reconocer una gotita parte del océano. Pero para reconocerse una gotita tiene que separarse del océano. Es un proceso así como, yo sé que suena tonto, pero cuando me muera le voy a preguntar a Dios por qué. Eso no lo entendí, esa parte no la entendí. Yo explico como trato de entenderlo, ¿eh? A lo mejor habrá alguien que tuviera como la respuesta, que me ayudara a complementar esta parte, pero bueno. Supongamos, bueno, lo voy a poner así, supongamos que la gotita está en el océano y entonces con el sol, con el clima, el agua se calienta y entonces se evapora. Y esa gotita se va para el cielo. Pero al irse para el cielo se está separando del océano, se está separando de su naturaleza. ¿Por qué el sol? ¿Por qué la calienta? ¿Por qué se separa? Eso es lo que le voy a preguntar. Ok. Necesita separarse para experimentarse. ¿Por qué? Si ya sabe, pues no sé, pero necesita separarse para experimentarse, para reconocerse a sí misma. ¿Cómo alguien puede saber qué es luz si no se puede reconocer? Hay una historia de un alma que estaba muy triste en el cielo porque no podía reconocerse, no sabía si ella brillaba. Y como estaba en el cielo, pues en el cielo todo es brillante y todas las almas brillan, entonces había mucho brillo, entonces ella no podía ver su propio brillo. Y entonces estaba triste y entonces pasa Dios por ahí y le dice, ¿qué tienes, pequeña? ¿Por qué estás triste? Y lo le dice, pues es que yo no sé si brillo. Y le dice, mira, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, ven, sígueme. Y se la lleva así lejos y la saca de ese lugar de brillo y de luz y de amor tan bonito, ¿no? Entonces se la lleva allá lejos a un lugar de sombras. Y entonces le dice, aquí te voy a dejar un ratito. Luego vengo por ti, va. No te vayas a ir. Y entonces ahí la deja. Y ahí se queda el alma. Y entonces la deja. Bueno, la verdad no me acuerdo si le dice que no se vaya. Pero ahí la deja, pues. O que vengo por ti. Eso es lo que no me acuerdo si le dice que vengo por ti. Se me hace que no sé, nada más la deja ahí. Y entonces le dice, aquí te vas a quedar. O algo así. Y el caso es de que se queda, no importa. El caso es de que se queda en la parte de las tinieblas o de la oscuridad o de las sombras o lo que sea, ¿no? Y entonces se queda ahí el almita y entonces ya después de que pasan los días se pone triste porque dice, ay, padre, me abandonaste, ¿dónde estás? Me siento sola, Y ya no me acuerdo qué pasa y algo así como que ahí se acaba la historia. Pero, sí, no soy muy buena para contar historias, pero la idea es que cuando ya el alma
está allá en ese lugar de sombras, ahí en ese lugar de sombras y de nieblas, ella puede reconocer su propio brillo. Y no solamente puede darse cuenta que brilla, sino que puede darse cuenta cuánto brilla. Y puede darse cuenta que con ese brillo, ella ya sabe lo que no es oscuridad. Y ya sabe qué sí es y cuánto es y cómo es. Y quizá ese mismo brillo la guíe para buscar y para regresar a donde pertenece. Y de eso se trata la cosa. Ok. Solamente que para... Eso es dicho en 1 minuto. 5 para mí. Pero... Eso se vive una eternidad, ¿no? Ay, que me va bien, espérame. Bueno, entonces... la gotita se separa. Y entonces tiene que reconocerse. Cuando se separa y se evapora y se va a las nubes, piensa que es una nube y anda ahí volando y se junta con más nubes y se junta, mira, todos somos una nube, pero tiene que vivirse en lo que no es para reconocerse lo que sí es y tarde que temprano llegará un momento, proceso lo que sea, en el que regrese a donde pertenece. Cuando el espíritu se desconecta de Dios, se separa, baja niveles de frecuencias como muy importantes o muy impresionantes para lo que está acostumbrado a vivir y a experimentar y a sentir. Viene de un mundo en donde todo es un completo y es todo fácil y paz y tranquilidad y amor, y es así como una explosión de amor así, no lo sé explicar porque como humanos es un poquito así como difícil explicarlo. Ok, viene de un mundo así como perfecto, amoroso, sublime, así brillante, de luz, de descanso, de paz, de gozo, así profundísimos. Ok, y a la hora que tiene que descender tanto para encarnarse como humano, es tanto lo que se tiene que bajar su frecuencia para encarnarse, que en esta experiencia humana, creo que lo voy a platicar, a lo mejor también lo platiqué, en esta experiencia humana es donde se experimentan para reconocer quién es e irse a ese lugar como de sombras. Digamos que el lugar de sombras es la experiencia humana. El lugar de tinieblas, de sombras, bla, 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 es la experiencia humana. Y parte de la experiencia humana es que aquí como seres humanos experimentamos la separación, la dualidad. No hay completos. Los completos los experimentamos partidos a la mitad. Por ejemplo, el ser humano hay hombres y mujeres. Y se supone que la mujer representa lo femenina, la energía femenina, y el hombre representa la energía masculina. En otros niveles muchísimo más elevados de conciencia y de espiritualidad, o más acercados allá para arriba como para el amor, o como para Dios, o como para esta energía creadora, para Dios, no existen separados estas energías femenina y masculina, existen incompletos. Por ejemplo, se dice que los ángeles son seres asexuales, o sea, no tienen un sexo, un género femenino o masculino. No hay ángeles hombres o ángeles mujeres. Los ángeles son las dos energías. No son un hombre y una mujer. Lo representamos nosotros así como para poderlos comprender desde nuestra experiencia humana. Y que vemos hombres y mujeres. Vemos a un Dios hombre, porque lo queremos humanizar y lo vemos como un hombre, como un padre, como masculino. Y no. Dios es las dos energías, entonces perfectamente pudiera ser hombre, perfectamente pudiera representarse también como una mujer, aunque no es un androide, no empiecen con sus cosas híbridos, no, es volver a querer encajar en lo humano, ¿no? Volver a encajar en lo humano, entonces, no, rómpase de ideas de humanos, es un completo. Tenemos que empezar a forzar a nuestra mente a pensar un poquito más, no a querer humanizar todo, sino a querer entrar un poquito más como en cómo es el mundo espiritual. Ok. Entonces,
la experiencia humana se van a experimentar las dualidades. Entonces aquí se va a experimentar, es necesario experimentar lo que no es. No me acuerdo en qué video también expliqué esta parte de las polaridades. En las polaridades, tanto de las mitades, masculino, femenino, izquierda, derecha, arriba, abajo, afuera, adentro, etcétera, etcétera, frío, caliente, luz, sombra, todas las polaridades. Y también las polaridades, ese está en el tema de autoestima, las polaridades completos y la ausencia de un completo. Es muchísimo. Bueno, ese es otro tema que lo tengo grabado en la autoestima, pero está cerrado. Bueno, luego lo abriré. El rollo es de que aquí experimentamos como humanos las polaridades, punto. Para no meterme tanto rollo. El espíritu necesita experimentarse en la oscuridad para reconocer su luz. ¿Qué mejor lugar? ¡Pum! ¡Tran! La tierra, la vida humana. Y se crea esta vida humana y esta experiencia humana como, no quiero decir que un juego, porque en un juego es divertido y a veces la vida no es tan divertida. Se crea este juego, la vida humana, para experimentar a este nivel tan profundo en el que se rompe todo y se tiene que empezar a integrar como profundamente. Cuando el espíritu se encarna, tipo que se olvida, como es frecuencias tan bajas, se borra la conciencia de espiritual y entonces dice que comience el juego. Parece película de terror, ¿no? Que comience el juego, ¡tan! Y órale, el monillo ese del que anda en el carrito, ¿no? Así, que comience el juego. Y entonces el espíritu calladito, que ya se encarnó, se queda nada más así atrás, viendo. Como un productor cuando hizo su película, está nomás ahí viendo. Y entonces empieza a pasar toda la película, ¿no? El alma, que es la conexión del espíritu, es el que, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Qué rollo? Es el que trae la guía de la misión que se tiene que cumplir. La mente y el cuerpo son los que tienen que ejecutar todo el rollo, ¿no? Pero, como desde que llegamos, si nos encarnamos humanos, nuestro niño interno, ¿no? El video. Desde que nos encarnamos humanos, pues nos lastima, nos esto, nos lo otro, nos hace no merecedores, nos detiene nuestro... Agarran al alma y ¡pum! La avientan al rincón y la mente dice, yo voy a controlar aquí todo este rollo. Y empieza a ser un desastre con toda la basura que le enseñaron y entonces ya se perdió todo el rollo ahí. Bueno, pues tal vez todo eso también es parte como del juego, porque para algo yo elegí una mamá así y un papá así y bla, bla, bla. Bueno, el libre albedrío está en la libre elección, en la voluntad del espíritu. Al elegir todo eso, papá, mamá, la historia, la misión, el contexto, la película, todo. Y a ver si lo logramos, ¿no? No sé si está, creo que sí que está quedando claro. El libre albedrío está desde lo que el espíritu elige. Ya después de encarnarnos, sí hay algo de voluntad y de libertad para elegir, voluntad y para elegir, hacerle caso al alma y cumplir lo que tenemos que cumplir. Pero no quiere decir que si en mi libreto y en mi misión no está ser millonaria o no ser esto, o ser mamá o ser lo que sea, no va a estar y no va a estar, punto. Y no va a estar. Es posible que yo pueda como forzar las cosas, pero yo estoy cambiando y estoy afectando toda esta experiencia que iba a vivir. Bueno, aquí sí entra un poquito como el es posible haber cambiado el libreto. Se supone que si yo me encarné para experimentar algo, todo me va a llevar a eso. Consciente o inconscientemente la vida, tarde que temprano, mi alma me va a decir, ve, algo, X, ¿no? Pero si yo me aferro, me voy por otro lado, la cuestión va a estar cuando me desencarne y que ya vea todo el desastre que hice y que se supone que tenía que ir para acá y me fui para allá. Y entonces ya empecé yo a cambiar las cosas, pero
ahí funcionó ya el libre albedrío tanto antes como también mientras estoy encarnado. Entonces, sí hay una parte como de libre albedrío mientras estoy humano, ¿va? Que puedo o seguir o puedo romper y hacer todo un despapalle. Ok. Eso por supuesto que va a afectar a la misión que no se cumplió. Y entonces aquí, si se fijan, empezamos a ver la posibilidad de ¿qué es lo que va a pasar? Pues no aprendí lo que tenía que aprender y ya vine e hice un regadero de tepache y entonces me va a tocar limpiarlo. Y cada cosa que yo hice, que aquí ya entramos un poquito como en la ley de causa y efecto y en la reencarnación, ya empieza así como a visualizarse la cosa, voy a tener que regresar para limpiar todo el tepache y voy a tener que regresar a terminar esta misión. Entonces, ya no solamente ya en una misión que tenía que cumplir, ni la cumplí y ya hice un reguero. Entonces, ya tengo 2 o 3 vidas pendientes para encarnarme, para terminar esa que quería y para limpiar todo el desastre que hice. Ahora, falta ver que en las siguientes que venga cumpla lo que tenga que cumplir o vuelvo a regar otra vez el tepache y entonces se me va sumando la cuenta y de todo lo que tengo que vivir. Okay. Eso con el libre albedrío, ¿va? ¿Cuánto vamos? Ay, ya, 50 minutos. Pues es que como hablas, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí con el libre albedrío. Ya les dije también un poquito como el antecedente, que son importantes ver lo de las misiones espirituales y humana, y sobre todo lo del espíritu encarnado, este rollo. En el otro video voy a ver lo que es bueno, antes, el sufrimiento. A ver, déjame ver que tengo como 6, 7 temas. Sufrimiento es un juego, el juego. En el video de Somos Espíritus Viviendo una Experiencia Humana, en el segundo hablo así como de esto, de que cada persona estamos viviendo una película y que yo soy el productor, que es en cierta forma como el espíritu, yo soy el escritor de mi película, que es la mente, y a veces la mente está así como drogada, o bueno, el escritor también drogado, quién sabe qué trae en la cabeza, corucos o no sé qué trae, que escribe puras tarugadas. Entonces la mente es así como el ego, esto, lo otro, los miedos, las culpas, las ambiciones y 1000 cosas, ¿no? Entonces es empezar a revisar así como ¿qué estás escribiendo, papá? Bueno, al escritor, yo soy el productor, yo soy el escritor, yo soy el actor principal, o a veces ni siquiera soy el actor principal de mi película. Creo que ya lo hablé también ahí, espero que lo haya hablado. Yo también soy el actor principal de mi película. Yo soy la película. Yo escribí la película. Yo elegí como la clasificación de la película. O ¿cómo se llama la clasificación? No la clasificación, sino como el de qué se va a hacer, si de drama o de comedia o de terror o de drama aburrido o X. Yo elegí también esa parte como la película. Y también yo soy el espectador de mi película. Le dejo aquí, porque ya me cansé y me estoy haciendo bolas. Voy a continuar con la reencarnación. No, voy a continuar con la ley de causa y efecto. Y con el karma y el dharma. Bueno, ahí le seguimos con otro video. Bye.